Hoy estamos continuando con esta serie maravillosa de la carta que Pablo le hace a los filipenses. Y yo creo que todos hemos aprendido cosas que quizás, o temas que quizás nunca hubiésemos tocado o pensado. Y eso es lo maravilloso de estas cartas cuando las hacemos de esta manera, que vamos, como diciéndolo así, sacándole el jugo a la palabra de Dios, podemos ir aprendiendo. Hoy continuamos con el capítulo 2, la segunda parte del capítulo 2 de la carta que Pablo le escribió a los filipenses. Y la semana pasada vimos que Pablo, sabiendo que la falta de unanimidad puede drenar el gozo, tiene la capacidad de escurrir y afligir nuestro gozo, le dice a los filipenses y nos dice a nosotros que sintamos lo mismo. Sientan los mismos, tengan el mismo sentir. Y decíamos nosotros, ¿cómo? Pues nosotros aprendimos que era teniendo esa armonía espiritual. ¿Y cómo es que podemos tener esa armonía espiritual? Pablo nos dice que teniendo el mismo sentir, la misma actitud que tuvo Cristo, que siendo Dios no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo de todo eso, se hizo humano. Y siendo humano se humilló y se humilló hasta la muerte en la cruz. Fue siempre obediente. Y Pablo, habiendo dicho estas palabras, concluye la primera mitad del capítulo número 2. Y hoy vamos a tener la segunda mitad de este capítulo número 2, que trae unas enseñanzas maravillosas que quizás usted ha escuchado, pero estoy seguro que van a impactar sus vidas. Con eso en mente, Pablo les dice a los filipenses lo que va a salir en la pantalla. Le dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12 lo siguiente. Por tanto, es decir, con base en todo lo anterior que hemos hablado, con base en lo que Jesús ha hecho, dice, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, porque Él está en prisión, ¿qué les dice? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. En otras palabras, Pablo sabe y les está diciendo, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Esfuércense, hagan un esfuerzo por demostrar los resultados externos de su salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios con todo temor y con toda reverencia. ¿Por qué lo hace así? Porque así como Jesús se humilló, hemos visto Jesús se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte para hacer una luz, para hacer luz en ese mundo en forma similar. Pablo nos va a llamar hoy a tener esa misma actitud en otra área de nuestras vidas. La misma actitud de Jesús, de humillarnos, de continuar obedeciendo, porque esto que vamos a aprender hoy requiere mucha obediencia de parte de nosotros, para que nosotros también podamos ser una lumbrera, unos luminares en medio de este mundo que es perverso y maligno. El punto es que con eso en mente, Pablo les dice a ellos lo que está allí en Filipenses 2:15, que aparece en la pantalla, le dice, ¿qué significa esto? Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, es decir, a ciudadanos del cielo. Hemos llamado a esta serie Ciudadanos del Cielo. Ustedes se dan cuenta que en toda esa epístola Pablo está hablando a los hijos de Dios o a los ciudadanos del cielo. Usted puede intercambiar. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios. ¿Y qué? Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Pero Pablo sabe algo que los filipenses aún no saben, pero él se los va a decir. Es lo que nosotros vamos a aprender. Y él les va a decir algo que afecta a los ciudadanos. Algo que afecta que los ciudadanos podamos brillar efectivamente. Pablo nos va a mostrar algo que está afectando que nosotros como ciudadanos del cielo podamos brillar efectivamente, que podamos brillar como esas luces radiantes. Son dos cosas que Pablo va a resaltar. Y lo resalta allí en Filipenses 2:14 al 15, que está en la pantalla, y dice así. Dice, háganlo todo. Y siempre que ustedes ven en la palabra, cuando Dios dice todo, significa todo, no hay excepciones.
Háganlo todo sin ¿qué? Murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables ciudadanos del cielo. ¿En dónde? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Pablo está diciendo, es un hecho que estamos donde Dios quiere que estemos. Siempre usted imagínese que usted está donde Dios quiere que esté. Estamos en un mundo que está lleno de personas perversas y llenas de maldad. Y eso sucede en todas las generaciones. Estaba sucediendo en la generación de Pablo con los filipenses y sucede en nuestra generación. Aún permanecemos en un mundo lleno de personas perversas y maldades. Y así como es un hecho que estamos en esta época, en esta generación, en este mundo con las personas malvadas y perversas de nuestra generación, también es un hecho que Dios quiere que seamos irreprensibles, sencillos e intachables, ciudadanos del cielo, que brillemos, que seamos unas lumbreras, que resplandezcamos como luminares en medio de nuestra generación de personas perversas y malvadas. Entonces estamos poniendo el escenario de lo que Pablo le está diciendo a los filipenses, lo que quiere de los filipenses, la razón, y ahora, ¿por qué lo está diciendo? ¿Cómo vamos a resplandecer? Dice, vamos a resplandecer como ciudadanos del cielo, haciendo todo. Ahí está la clave. Es lo que no saben los filipenses, lo que quizás tú y yo no sabemos. ¿Cómo es que vamos a poder resplandecer y ser esas lumbreras? Haciendo todo, sin murmuraciones ni peleas. Haciendo todo sin murmuraciones y peleas. Quizás para nosotros la parte de pelea es normal, es decir, la entendemos, la comprendemos, no le voy a dedicar tiempo hoy. Pero sí voy a enfocarme en las murmuraciones, porque quizás hay muchas cosas que podemos aprender de las murmuraciones. Tengo 3 preguntas que vamos a hacernos y las vamos a contestar a través de este capítulo número 2 a los filipenses. Preguntas que tienen que ver con las murmuraciones. ¿Para qué? Para poder ser ciudadanos del cielo, que efectivamente podamos resplandecer en medio de esta generación, de estas personas perversas y maldades con que nos encontramos a diarios en nuestra ciudad. ¿Estamos listos? La primera pregunta, y va a aparecer en la pantalla, es ¿qué es la murmuración? A lo mejor vengas con un concepto ya de lo que es la murmuración. En el lenguaje original, en el griego del Nuevo Testamento, la palabra murmuración significa es un disgusto. Estás disgustado. Pero es más allá porque es un disgusto disfrazado de varias maneras. En principal es un disgusto disfrazado porque lo dices entre dientes, por eso se llama murmuración. Es un disgusto disfrazado, pero no solamente disfrazado entre dientes, es disfrazado en la mente porque lo tenemos muchas veces en la mente, lo sacamos muchas veces en voz alta, lo decimos muchas veces entre dientes, pero hoy lo decimos con el lenguaje corporal. Entonces, sigue siendo una murmuración, simplemente que no es expresada, por la típica murmuración es la que sale de entre dientes. Pero la murmuración también es siempre una queja de descontento. Es una queja de descontento porque tenemos un resentimiento, tenemos una amargura, tenemos una protesta contra alguien por la forma en que esa persona se ha comportado o por la forma en que esa persona ha actuado. Pero la murmuración también expresa, escuchen bien, inconformidad. Está expresando mi inconformidad, mi malestar, porque algo o alguien no llenó mis expectativas. Estoy inconforme, estoy molesto, porque la vida, las situaciones, las personas no llenan mis expectativas. Pero fíjense bien que la murmuración no hace parte del ADN de Jesús. La murmuración no hace parte de esa imagen nueva que Dios quiere formar en nosotros, que es según la imagen de Jesús. No encontramos ningún versículo bíblico que nos diga, y Jesús murmuró.
No encontramos ningún pasaje bíblico que dice, y Jesús se quejó. Porque la murmuración en el lenguaje más básico, equivalente, y es más, muchas de las traducciones bíblicas traducen murmuración por queja. La murmuración es una queja. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos a diario? Este mensaje es para ti y para los que no levantaron la mano también. El punto es, la murmuración afecta la unanimidad. ¿Te recuerdas? La semana pasada hablamos de la unanimidad de la iglesia? Y la murmuración, la queja, afecta la unanimidad, la armonía espiritual de la iglesia, del hogar, de la familia, de los grupos pequeños, del sitio de trabajo. La queja y la murmuración afecta, a tal punto afecta que Pablo le dice esto a los Filipenses 2, 12 al 13. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, ¿cómo? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja esa palabra es clave, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y les da el poder para que hagan lo que a Él lo que a Él le agrada. En otras palabras, la razón por la cual debe haber resultados externos de su salvación, resultados demostrables externos de su salvación, es porque Dios ha estado y va a continuar trabajando en usted. Porque Dios está haciendo cosas maravillosas en ti y en mí, entonces debe haber un resultado que es agradable. Dios ha puesto en ti y en mí deseos y poder para hacer esas cosas agradables, que es el resultado de nuestra salvación. Y esos resultados agradables para nada tienen que ver con la murmuración. En otras palabras, la murmuración no es el resultado de algo agradable que Dios ha puesto en nosotros. La murmuración no es el resultado de tener temor y reverencia por Dios. El punto es que Pablo le está diciendo a los filipenses y a nosotros que si hay murmuración en su vida, si hay queja en su vida, esa murmuración no está en línea con todo lo agradable que Dios produce a través de la salvación. Si tú y yo tenemos murmuración, si tú y yo tenemos queja, no va en línea, no tiene nada que ver con los resultados maravillosos que Dios está haciendo en ti. Y Dios, todo lo que Dios pone dentro en nosotros, lo sobrenatural, lo espiritual que hace en nosotros, siempre tiene un propósito externo. Y el propósito externo de lo que Dios pone en nosotros es que ese mundo perverso y malvado pueda ver lo que Dios está haciendo en nosotros. En otras palabras, lo que Dios hace internamente, el mundo externamente lo debe ver. Lo debe ver a través de cosas agradables, y la murmuración y la queja, Pablo está diciendo a los filipenses, no tiene nada que ver con eso. El trabajo interno de Dios se manifiesta externamente. Lo que Dios está haciendo internamente se manifiesta externamente, escuchen bien, en luz, en que seamos lumbreras, que brillemos para las personas. Que es totalmente lo opuesto con ser personas que murmuremos o seamos personas que nos quejemos. Entonces la pregunta para nosotros en esa mañana: ¿eres tú una fuente de algo que es agradable? ¿Eres tú una fuente de luz o eres tú una fuente de queja? ¿Eres una fuente de murmuración? Es decir, ¿eres una luz radiante o luces porque te quejas? ¿Eres una luz radiante o luces porque te quejas delante de este mundo? ¿Y por qué le digo delante de este mundo? Porque este mundo ya practica la murmuración, ya practica la queja. No hay nada que agregarle al mundo que ya se está quejando de muchas cosas. El mundo se queja del matrimonio, el mundo se queja de los hijos, el mundo se queja de la familia, el mundo se queja del trabajo, el mundo se queja continuamente del salario que no alcanza, que le suban, que le baja, el mundo se queja de los impuestos, el mundo se queja de los presidentes, del gobierno, el mundo se queja de que la renta ya subió, que no alcanza para pagar
la renta. El mundo se queja del clima diciendo, ¡qué calor! ¡Qué frío! ¡Qué lluvia! ¡Qué sol! Continuamente el mundo se está, y Pablo le está diciendo a los ciudadanos del cielo, a los hijos de Dios que somos tú y yo, que la herramienta evangelística más poderosa y más efectiva que nosotros podemos utilizar es ser luz para un mundo que ya es malvado y perverso y que ya se queja. Y esa herramienta evangelística no es el murmurar, no es la queja, sino que este mundo vea que todo lo que nosotros hagamos lo hacemos con gratitud. Si vamos a impactar un mundo que es perverso y maligno, no lo podemos hacer a través de la murmuración, no lo podemos hacer a través de la queja, sino en un agradecimiento continuo. Y Pablo se lo dice a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, que va a aparecer en la pantalla, 5:18, que dice así: ¿sean qué? Sean agradecidos algunas veces. Sean agradecidos cuando las circunstancias van bien. Sean agradecidos cuando esté haciendo frío. Sean agradecidos cuando esté haciendo calor. Sean agradecidos cuando esté lloviendo. Sean agradecidos cuando haga sol. Dice, no, sean agradecidos en todas circunstancias. ¿Por qué? Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que ¿qué? Pertenecen a Cristo Jesús, para ustedes los ciudadanos. Si tú y yo nos consideramos ciudadanos, Dios dice que seamos agradecidos en toda circunstancia. En toda es toda. En toda circunstancia. Y quizás usted está pensando, pero pastor, la verdad yo no me estoy quejando. No, yo no me quejo, pastor. Esa simplemente es mi manera de contemplar la vida. Yo no me estoy quejando, eso es mi manera de opinar. Tengo derecho a opinar, para eso me vine a vivir a los Estados Unidos, porque aquí tengo libertad de opinar lo que yo quiera. Solamente estoy opinando, estoy dejándole saber a la persona. Pero pastor, yo no estoy murmurando. Yo no estoy murmurando, yo solo estoy insinuando algo, estoy sugiriendo algo, pero yo no estoy quejándome de nada. Pastor, yo no me estoy quejando. Tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua. Lo que pasa es que yo no tengo pelos en la lengua. Yo le digo a la persona la verdad en su cara, pero yo no me estoy quejando. Yo no estoy murmurando. Yo le digo a la persona lo que se merece que yo le diga, porque para que somos hermanos. Pero fíjense bien que todas estas palabras son palabras muy bonitas. Son muy, muy bonitas. Pero todo lo que hace es disfrazar. Usted está disfrazando que usted es un quejón. Y usted es un murmurador, según el concepto bíblico. Así que la murmuración y la queja no se combate, no se soluciona, no se arregla cambiándole el nombre de cómo Dios llama a la murmuración y lo que Dios llama la queja. El mundo ya le está bajando la moralidad a Dios, ya está bajándolo a un nivel donde pueda ser aceptable, donde pueda ser justificable. En vez de yo subir a la moralidad de Dios, en vez de yo subir al estándar de Dios, yo cojo la ley de Dios, cojo los estándares de Dios, cojo lo que Dios dice murmuración, lo bajo por aquí, digo, no, eso no es murmuración, lo bajo por aquí, digo, no, eso no es queja. Lo que yo estoy haciendo está bien porque hemos hecho lo mismo que el mundo está haciendo. ¿Y qué está haciendo el mundo? El mundo está redefiniendo todo lo que es de Dios. ¿Qué hace el mundo? Está cambiándole el sentido o redefiniendo lo que es el género. ¿Qué es masculino? ¿Qué es femenino? Todo el mundo está dando su opinión. El mundo está redefiniendo lo que es el matrimonio. Dios dijo Adán y Eva, y aquí es Adán y Juan. Eva y María. El mundo está redefiniendo quién es Jesús. Tú le preguntas, todo el mundo cree en Jesús, pero ¿quién es Jesús para ti? Para mí Jesús es el hermano de Satanás, del diablo. Sí, pero él era Dios. No, Jesús era un hombre, no era Dios. Entonces están redefiniendo porque es más fácil cambiarle el nombre a las palabras, cambiarle y redefinir la situación. No, yo no murmuro, yo no me quejo. Eso se llama simplemente estoy contemplando, estoy insinuando, estoy sugiriendo. Yo no tengo pelos en la lengua. Pero la verdad es que Pablo nos está diciendo que por favor, por el bienestar de nosotros, que llamen al pecado por su nombre, y la murmuración y la queja es un pecado que hay que llamar murmuración y que hay que llamar queja, porque así le quitamos el poder que ese pecado tiene sobre nosotros y tiene sobre las demás personas,
Porque lo que sucede es que tarde que temprano, el no nombrar el pecado por el nombre nos hace insensibles. Entonces nos quejamos, porque es más fácil quejarse que obedecer a Dios. Es más fácil murmurar que obedecer. Entonces nos volvemos insensibles al pecado y lo hacemos, y como eso es lo que dicen los hijos. Everybody's doing it. Todo el mundo lo está haciendo. Entonces, como todo el mundo que es perverso y maligno lo está haciendo, la iglesia se bajó al mismo nivel y en vez de ser una lumbrera, se queja y murmura igual que el mundo. Y Pablo dice, ojo con eso, porque hay un gran problema. Y ese es el principio que nosotros podemos sacar de esta primera pregunta. Y está en la pantalla. ¿Usted resplandece como resultado de su salvación o usted murmura como resultado de su insatisfacción? Pablo está hablando de los resultados de su salvación. ¿Usted va a resplandecer como resultado de su salvación o usted va a murmurar como resultado de su insatisfacción? Así que la primera pregunta es, ¿qué es la murmuración? La murmuración es una queja, ya hemos visto. Pero la segunda pregunta que va a aparecer en la pantalla es, ¿contra quién es la murmuración? ¿Contra quién estamos murmurando? ¿Contra quién estamos siendo realmente insatisfechos? ¿Quién es el centro de nuestra insatisfacción y por eso murmuramos y nos quejamos? La Biblia está llena de ejemplos, pero los ejemplos más clásicos los podemos encontrar en el Antiguo Testamento. El pueblo judío, unas semanas después de que Moisés los saca de la esclavitud de Egipto, están ya allí cerca de la tierra prometida, la pueden ver y han pasado todos esos días, esas semanas que han llegado hasta allí, se han pasado simplemente murmurando y quejándose, que no tienen agua, que no tienen que comer, que hubiesen preferido regresarse a Egipto. Y sin embargo, Dios les ha mostrado con señales y milagros y cosas sobrenaturales que allí hay de qué comer y aquí hay de qué tomar y que sigan avanzando, los atraviesa por el mar, abre el mar y ellos pasan y simplemente ellos siguen quejándose y murmurando. Y llegan allí al lugar donde pueden ver la tierra prometida. Se mandan 12 espías a ver cómo es la tierra. Y fíjense, ustedes saben la historia, 10 de ellos llegaron diciendo, no se puede, imposible. Y solamente dos dijeron, es posible, con el mismo favor, con el mismo Dios que tenemos, con el mismo Dios que nos ha traído hasta este momento, es posible cruzar. Y fíjense la reacción del pueblo, lo que esos 10 lograron hacer en contaminar al resto del grupo. Números 14, del 2 al 3 que aparece en la pantalla. Todos los hijos de Israel se quejaron. ¿Se quejaron contra quién? Contra Moisés y Aarón, y toda la multitud les dijo, ¿ok? ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en este desierto? Y ahí les van a presentar ellos la queja. ¿Cuál es la queja? ¿Para qué? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Esa fue la queja que le presentaron. Fíjense bien, toda murmuración, principalmente, inicialmente, siempre es contra Dios. Su murmuración, su queja siempre es contra Dios. Cuando tú te quejas, por ejemplo, de situación, que dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué es a mí que me pasa eso? ¿Por qué fue a mí que me robaron? ¿Por qué fue a mí que me quitaron? ¿Por qué esto es lo que me sucede siempre a mí? ¿Por qué ellos sí tienen? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué ellos sí pueden comprar? ¿Por qué ellos sí pueden salir de vacaciones y yo no? ¿Qué he hecho yo para merecer eso? ¿Les suenan conocidas estas palabras? Creo que todos las hemos dicho en algún momento. Pero lo que realmente indica esto es que su queja es contra el único que tiene control sobre todo, que es Dios, el soberano Dios. Pero además, fíjense bien, que toda murmuración, toda queja está catalogada como pecado. ¿Qué hace Dios con el pueblo de Israel después de que sucede este evento con Moisés y los espías? Les da una consecuencia. Los manda a vagar por el desierto por 40 años. Esa fue la consecuencia.
Y ustedes pensarían, ya aprendieron. Yo hubiese aprendido, diría usted. Pero no han pasado unas semanas y fíjense lo que vuelve y pasa. Números 21, del 4 al 7, dice así. Después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y en el camino el pueblo se desanimó. ¿Y qué? Otra vez murmuró. Pero fíjense, lo que quiero es aclarar. ¿Contra quién? Murmuró contra Dios y contra Moisés. Y les dice, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Para hacernos morir en este desierto. No hay pan ni agua y ya estamos hartos. ¿Cuántos de ustedes han utilizado esa palabra en el pasado? Estamos hartos, me tienes harto. ¿Verdad? Se ríen porque la han usado contra el esposo o la esposa, ¿verdad? Me tienes harto. Me tienes harto de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran y muchos del pueblo de Israel murieron. La consecuencia del pecado es la muerte. Pecaron contra Dios. Dios les dijo lo que le había prometido. Las consecuencias del pecado es la muerte. Pero ¿cómo sabemos que eso es cierto? Pues miren lo que dice a continuación. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, ¿hemos qué? Hemos pecado, pero ¿cómo? ¿Cómo pecaron, Andrés? Bueno, hemos pecado ¿al qué? Al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esta serpiente. La murmuración, la queja es un pecado y tenemos que empezar a llamar la murmuración y la queja como lo que es un pecado. Y a lo mejor lo sabías y si no lo sabías, pues hoy aprendes que la murmuración y la queja es un pecado. El punto es que si Dios es soberano, y lo es, Él sabe dónde estás físicamente, dónde estás moralmente, dónde estás geográficamente, dónde estás financieramente, dónde estás mentalmente. Y Él va a causar o permitir, oye bien, Él va a causar o permitir las circunstancias donde tú estás con un propósito bueno. Diga conmigo, con un propósito bueno que solamente Él sabe. Y cuando nos quejamos, cuando murmuramos, le estamos diciendo al Señor, tú no sabes lo que estás haciendo. Muchas veces ese proceso de llevarnos a través de esa causa, de esas circunstancias que Él las puede causar o permitir, van a ser muy aflictivas, van a afligir nuestra vida. Pero el punto es que no peques quejándote ni murmurándote en el proceso, porque para todos los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Es cuestión de confianza y no de murmurar. Ese principio, pueden tomarle una foto si quieren en la pantalla. Dice así, la murmuración, la queja, es una expresión de tu desconfianza en Dios a pesar de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Es una expresión, es una manifestación de tu desconfianza a pesar de lo que Dios te ha demostrado. No más con que Dios lo haya demostrado en la Biblia, con que tú leas la Biblia y sepas lo que ya hizo con el pueblo de Israel, nos debe dar temor y reverencia de hacer algo y quejarnos y murmurar porque ya sabemos que Dios ha sido demasiado bueno. Con ver a Jesús, mucho más tenemos que entender que todo lo que Él permite o causa en nuestras vidas, tenemos que confiar que Él sabe lo que está haciendo. Así que ya hemos contestado la pregunta ¿qué es murmuración? Ya hemos contestado la pregunta ¿contra quién es la murmuración? Y la última pregunta que va a aparecer en la pantalla, ¿qué podemos hacer con nuestras murmuraciones? Esto quizás los va a aliviar un poco. Porque la realidad es que todos tenemos una inclinación, una tendencia a murmurar y a quejarnos. Lo hacemos quizás a diario y no nos damos cuenta. Pero ese no es el ADN de Jesús. Ese no es el ADN de la nueva imagen que Dios quiere implantar en nosotros, que se perdió en el Edén. Pero sí es el ADN del pecado que aún mora en nosotros. Así que, ¿qué hacemos con esas inclinaciones a murmurar? ¿Qué hacemos con esas inclinaciones a querer quejarnos, esas tendencias? ¿Las guardamos, las embotellamos y explotamos después con las personas? Pues tenemos que reconocer que el Dios soberano sabe las murmuraciones que están en tu mente, en tu corazón, las que has verbalizado y las que has atesorado. Lo que eso va a hacer es que va a atesorar resentimiento.
va a atesorar problemas. Entonces, no solamente es el pecado de murmuración y el pecado de la queja, sino que es el pecado de la hipocresía. Doble pecado. ¿Qué hace Dios? Tenemos dos maneras en que podemos lidiar con esa tendencia que tú y yo tenemos a murmurar o a quejarnos. La primera de ellas, confiesa tu murmuración y tu queja a Dios. Es decir, confiesa tu pecado. Primera de Juan 1, del 9 al 10, que está en la pantalla, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, pero Dios, eso no es, lo que le dije a mi esposo, eso no es una murmuración. La queja que le di allá al pastor, eso es una recomendación. Eso no es queja. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, hermano o hermana, llama pecado a la murmuración y llama pecado a la queja para que puedas recibir ese perdón. Pero hay una segunda cosa que podemos hacer con esas murmuraciones y con esas quejas. Y es que es llevarlas ante Dios en reverencia. No es llevarlas ante el pastor, no es llevarlas ante la esposa, el esposo, no es llevarlas ante la iglesia, dice, es llevarlas ante Dios, que es el único que puede lidiar con la queja y con la murmuración que Él ya sabe que tú tienes. Veamos Jeremías 12, 1, que está en la pantalla, dice así. Dice la palabra que dice Jeremías, Señor. Lo está reconociendo como diciendo, Señor presidente, Rey de reyes. Señor, tú siempre me haces justicia. En otras palabras, tú eres justo. Tú eres un Dios que eres justo. En otras palabras, Jeremías primero está poniendo el tapete de oro para poder entrar al palacio real del Señor en oración y le está diciendo, tú eres rey, tú eres soberano, tú eres lo máximo. Y él le dice, cuando llevo un caso ante ti, le está llevando un caso, Señor. Un caso, te estoy presentando un caso ante ti, así que déjame, es decir, permíteme presentarte esta ¿qué? Una queja, ahí está, una queja. ¿Cuál es la queja? En el caso de Jeremías, la queja era, ¿por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Y fíjense bien, si ustedes siguen leyendo ese capítulo, Dios le contestó a Jeremías. En otra ocasión también le contestó a Habacuc cuando Habacuc puso una queja y también le contestó a David cuando David le expuso un caso de queja. ¿A quién podemos ir siempre? A Dios. Pero tenemos que aprender tres cosas. Si usted tiene una queja, una murmuración, que no es un del hermano o la hermana, no es contra el pastor, usted va allá ante Dios. Hay tres cosas que usted debe pensar en hacer antes de llevar a Dios esa queja. La primera, todos esos hombres fueron en reverencia a Dios, afirmando que Dios es Señor, que es soberano, que es justo, correcto, sin maldad y sin malicia. Ellos reconocen a Dios, su reverencia. Segundo, ellos aclararon, estos hombres, David, Habacuc, Jeremías, aclararon que de ninguna manera estaban cuestionando la integridad de Dios. Ellos no estaban cuestionando la integridad de Dios, no estaban cuestionando su soberanía, ni estaban cuestionando las decisiones de Dios, no estaban juzgando a Dios y mucho menos no estaban bravos con Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y la tercera y última cosa que hacen es que ellos expresaron que estaban perplejos, estaban dudosos, estaban inseguros. Fueron a Dios buscando su misericordia, su gracia, su paz, su sabiduría. Por encima de todo, fueron buscando su luz. El punto es que vemos que el patrón correcto en que los hijos de Dios, en que los ciudadanos del cielo podemos venir y exponer nuestro caso es a través de este patrón que acabamos de ver. Pero el hecho de que nosotros confesemos nuestro pecado, el hecho de que tengamos una manera de sacar lo que estamos embotellando y presentárselo solamente a Dios, no cambia la voluntad de Dios que hoy Pablo nos da a través de Filipenses, Dios que dice, haced todo sin murmuraciones y peleas. Hermanos, no podemos salir de aquí pensando que la murmuración está bien y que mi queja está bien, porque Dios dice que es pecado. Así que, ¿qué nos llevamos hoy? Piensen en lo siguiente, que además de esta enseñanza, hay un efecto sumamente dañino
en el quejarse y en el murmurar. Y Dios lo pone, lo escribe, lo expresa en el Salmo 95, en el versículo 10 al 11, dice así, nuevamente con la misma gente. 40 años estuve disgustado con esa gente. ¿Se dan cuenta que ya no los llama hijos, mi pueblo? Dice, con esa gente. Ya lo molesto que estaba Dios, dice, con esa gente. Y me dije, el corazón de este pueblo divaga. Divaga. Y fíjense cuál es el centro del problema. No han ¿qué? Conocido mis caminos. Por eso en mi furor juré que no entrarían en mi reposo, en mi descanso. Dios, mis hermanos y mis amigos, Dios bendice la actitud de gratitud que permanece a pesar de las circunstancias. Las circunstancias están buenas, gracias. Las circunstancias están por el suelo, gracias. Dios bendice la actitud de gratitud en cualquier circunstancia, pero la actitud de los judíos fluctuaba. Cuando Dios les daba de comer, estaban, cuando no les daba de comer, se quejaban. Cuando les daba de tomar, cuando no les daba de tomar, se quejaban. Quizás esa es tu actitud, que fluctúas. Fíjense bien que ese vaivén enoja a Dios. Ese vaivén de tu vida enoja a Dios porque expresa que realmente no conoces a Dios, que no conoces los caminos de Dios. Entonces vas un día por los caminos de Dios y otro día por tus caminos y otro día por los caminos de Dios y otro día por los caminos tuyos. Entonces estás bailando, estás yendo para acá y todo lo que eso produce, ese gap, esa brecha produce queja y queja y queja. ¿Con qué la vas a rellenar? Con queja y murmuraciones. La queja y la murmuración es la brecha que hay entre tu camino y el camino de Dios, que lo tienes que llenar con algo que se te ocurra de este mundo porque no lo puedes llenar de Dios. Pero lo más importante es que la consecuencia de todo esto, lo que a mí más me preocupa por ustedes y por mí, es que no entras en ese proceso a tu descanso. No entras a tu reposo. No estoy hablando del cielo. El cielo ya tenemos acceso. Estoy hablando del descanso y el reposo diario. Santiago llama a eso personas de doble ánimo. Personas que continuamente son inconsistentes, como las olas. ¿Qué hace la ola? La ola dice, vamos para la playa. No, vamos para el mar. Vamos para la playa. Vamos para el mar. Para eso que estuviera bailando, ¿verdad? El punto es, el mar continuamente está buscando la playa y está buscando el mar. Es decir, no es constante, no es consistente. Es decir, la ola nunca descansa. Pero la ola tampoco avanza. Está estancada. La ola está estancada por la queja que no le permite avanzar ni descansar. Dígale a la persona que está al lado, no descansas ni avanzas. Y dígale a la otra, no descansas ni avanzas porque eres como la ola, inconsistente. Y fíjense bien, los ciudadanos del cielo deben caracterizarse por avanzar. El ciudadano del cielo no es uno que se echa para atrás, el ciudadano del cielo es uno que avanza y avanza. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para él, pero la quejadería, la majadería y la murmuración no le permiten avanzar. Quizás hoy notas en tu vida que estás estancado. Estás estancado financieramente, estás estancado moralmente, estás estancado quizás físicamente, estás estancado en tu salud. Ya sabes por qué, porque no puedes avanzar por tu queja. Y yo nunca pensé que mi queja y mi murmuración iba a estancarme y no iba a poder avanzar en esto porque no has podido descansar. Y así le sucede muchas veces. Quizás tú te quejas continuamente de tu esposo o de tu esposa. Y un día estás quejándote, no, eso no va a funcionar, este matrimonio no va a funcionar. Y estás aquí como la ola, no va a funcionar. Y al otro día están de vacaciones. Y al otro día van a un restaurante y súper chévere. Y al otro día están peleando, están así como la ola. Están estancados porque ni lo uno ni lo otro. Llevan 15, 20, 22 años casados y están estancados y no avanzan porque no dejan la quejadera de quejarse el uno por el otro, quejarse por esto o por lo otro, no descansan. Y muchos matrimonios amenazan, me voy para Egipto, me devuelvo a Egipto igual que los judíos, me devuelvo. Es decir, voy a dejar a mi esposa y me voy a volver a quedar soltero. Voy a dejar a mi esposo y voy a estar nuevamente soltero porque es más fácil. Amenazan con Egipto, no entienden
los caminos de Dios y por eso son como la ola, divagan. Pero muchas veces tenemos lo mismo financieramente. Estamos en un mes donde, no tengo con qué pagar la renta, no tengo que pagar la renta, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y es que mira, es que está alta la renta, y es que el mercado subió, y es que hace calor, y es que hace frío, y es que el aire, y estamos allá. Y el Señor termina el mes y el Señor provee todo. Gracias, Señor. Llega nuevamente el siguiente mes, es que nuevamente la renta, ¿con qué la voy a pagar? Entonces están así, ¿ve? Para aquí y para allá como la ola. No descansan porque no conocen el camino de Dios y la quejadera los domina por falta de ser constantes, de consistentes y de confiar en Dios. Así que eso es lo que les quiero dejar como tarea. En esta semana, una semana, 2 palabras claves. La palabra gracias y la palabra razón. Dígala conmigo, la palabra gracias y la palabra razón. Esta semana, una semana nomás, porque no quiero que de pronto se vuelvan demasiado perfectos. Una semana. Durante esta semana lo que van a hacer es que en todo lo que piensen, van a dar gracias y van a encontrar una razón. Cuando tengan calor, en vez de decir, ¡qué calor!, digan, gracias, Señor, que hace calor. Porque hay lugares del mundo donde no hay un solo aire acondicionado y están muriéndose. En Cuba no tienen aire acondicionado. Gracias por este calor, Señor. Cuando tengan frío, piensen, gracias, Señor, por este frío. Cuando esté lloviendo, digan gracias, Señor, porque está lloviendo, porque se están llenando los ríos, se están llenando las represas y vamos a tener agua. Gracias, Señor. Cuando haga lo que haga, cuando estén pensando ustedes que no tienen dinero, gracias, Señor, porque hoy tuvimos un techo y hoy comimos arroz. Y así pasen un mes entero comiendo arroz con pollo o pollo solo, con papas. Gracias por las papas. Gracias, no estoy harta de ellas. No estoy harto del pollo como decía el pueblo de Israel. Gracias porque por lo menos en mi plato hay pollo y hay papas que comer. Cuando me levante y me diga, ¡ay, qué dolor de espalda! Acuérdese, gracias, Señor, por este dolor de espalda, porque me puedo inclinar a ti y decirte, Padre Santo, te doy gracias porque tengo pies y me levanté, porque tengo manos, porque tengo cabeza, porque estoy respirando. Importa que tenga el dolor de espalda. Gracias, Señor, porque tengo el resto. Tú te encargas y me das a mí la oportunidad de glorificarte con mi dolor de espalda, porque así puedo orar, me acuerdo. Gracias por llamarme, porque el dolor de espalda me hace acordarte de ti, Señor. Amén. Vamos a inclinar los ojos y vamos a orar. Padre Santo, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, reconociendo que hemos pecado al murmurar contra ti, al quejarnos contra ti y lo queremos disfrazar, queremos taparlo con opiniones y darle otros nombres y que eso es mi manera de ser y te quiero decir la verdad en la cara y queremos tapar la murmuración y la queja, Señor, cuando tú dices claramente en Filipenses 2, háganlo todo sin murmuraciones y peleas. Más bien dices en otro versículo, hazlo todo con acciones de gracias, Padre Santo, que esta semana la iglesia pueda reconocer el valor de gratitud, Señor. Perdónanos, Señor. Damos gracias por todo eso en el nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Los amo, iglesia.